Buenas noches, docente. Buenas noches, compañeros. Bueno, voy a hablar una pequeña introducción acerca de nuestro artículo de opinión. Hablar de memoria histórica es aceptar que nuestro pasado existe con sus luces, pero también con sus heridas más dolorosas. Como equipo, nosotros nos preguntamos, ¿para qué recordar? ¿Es importante recordar todos estos tiempos pasados? Sí, nuestra postura es que sí, porque solo conociendo este pasado podemos aprender a ponernos en el lugar de las víctimas, tener empatía con las víctimas y sus familiares, a reconocer también nuestra diversidad cultural y a romper con los prejuicios que todavía nos dividen. Hay una experiencia muy cercana. Yo cuando fui al LUN pude ver un testimonio a la entrada nada más de un hombre que había, bueno, su hermano dio el testimonio, ¿no? Pero su hermano, bueno, había fallecido. Estoy hablando del Saúl Cantoral, que es un hombre que luchó por los derechos de los trabajadores en Marcona. Saúl Cantoral, su amigo, fue mi abuelo, bueno, que acaba de fallecer hace unos cuantos años, que fue el secretario general del Sindicato de Obreros. Pero a Saúl Cantoral lo mata el grupo de, digamos que este grupo que fue formado en el gobierno de Alan García, Rodrigo Franco, este grupo que prácticamente se dedicó también, ¿no? Posiblemente a matar a ciertas personas que luchaban contra el gobierno en ese momento. Entonces Saúl Cantoral es desaparecido y es muerto. Se le acusa a este grupo de su asesinato. Este es un ejemplo claro que a través de la historia pues han ciertos grupos o hasta los mismos gobiernos o políticos han querido callar voces en nuestro país. Voces que muchas veces sacaban a flote cosas muy justas para el país, ¿no? Eh, Esto tiene que ver mucho también con la discriminación y con el poder que rebasa, ¿no? En las grandes esferas contra los medios de comunicación. Ahora, esa es una experiencia propia. Vamos a seguir con mis demás compañeros. Como respaldo de nuestro argumento tenemos la masacre de Putis, que fue el 13 de diciembre de 1984, donde muchos pobladores de diferentes comunidades llegaron hasta Putis, en Huanta, Ayacucho, engañados por militares, según ellos, para ofrecerles protección, pero no fue así, ya que les obligaron a cavar unas fosas para piscigranjas, pero fueron fusilados y enterrados en aquel lugar. Es así como en aquella época muchos militares no eran símbolo de protección, seguridad, eran todo lo contrario. Los maltrataban, les golpeaban, abusaban de muchas mujeres. Es por eso que varias familias empezaron a migrar a otros lugares como Lima o pueblos achanincas también, adaptarse a una nueva vida, unas nuevas costumbres, nuevas lenguas, ya que muchos eran quechua hablantes. Por otro lado, también tenemos los medios de comunicación que jugaron un papel muy importante, ya que hacían visible todo lo que estaba pasando. Si bien es cierto, algunos solo informaban, otros sí se dedicaban a descubrir o a informar más allá de las noticias, denunciando muchos abusos de militares. Es por eso que tenemos aquí a Jaime Ayala y Hugo Bustíos. Este último fue asesinado en 1988. Él era corresponsal de la revista Caretas y ese día fue a cubrir una nota más de su trabajo. Las únicas herramientas que llevaba era una libreta de notas y su cámara fotográfica. Pero ese día halló la muerte y desde ese día no se supo ya más de él, ¿no? Es por eso que llevó todo un proceso hasta el día de hoy, que recién están terminando el proceso judicial, que fue culpable Daniel Urresti. Saber todo esto nos permite conocer y valorar todas nuestras costumbres de muchos años atrás, que hasta ahora nosotros lo seguimos viviendo y es parte de nuestra vida, ya que tenemos muchos de repente personas que conocemos o parte de nuestras familias que son quechohablantes o son de los pueblos achanincas que han sido de hace años que han pasado por estas circunstancias y nos permite conocer y valorar todas sus vivencias de ellos. Bueno, ahora que ya escuchamos algunas de las opiniones de mis compañeros, es necesario también mencionar el contraargumento que existe. Actualmente aún hay personas que consideran que el Museo LUM no es necesario o incluso que debería cerrarse. ¿Cuál es el argumento para este grupo de personas? Es que el Museo LUM solo busca reabrir heridas o dividir el país, por lo cual nosotros, en nuestra opinión, argumentamos que el Museo LUM no busca reabrir heridas, lo que busca es dignificar a las víctimas y poder alzar la voz de aquellas que ya no pueden e incluso de la familia de las víctimas.
Obviamente para esto tenemos un respaldo de nuestra opinión. Por ejemplo, el Museo Institucional en el 2022 nos comenta que el Museo LUM realizó más de 60 actividades, ferias, eventos conmemorativos para la familia de las víctimas, tanto para que ellos puedan no solo recordar, sino que también poder sanar a través del tiempo. También tenemos que el Ojo Público en el 2023 nos menciona que el Museo LUM fue clausurado. ¿Cuál fue la opinión del público ante este acto? Fue que creían más que todo de que no era por algo técnico, porque algo esté mal con el Museo LUM, sino que más que todo era porque por un tema más que todo político, ¿no? Entonces, aquí generó mucho enojo, ya que se intentó limitar el único espacio que tenemos de memoria. Por lo cual, es necesario argumentar una vez más que cerrar el Museo LUM es significado de la injusticia. Callar voces o incluso callar una parte de nuestra historia que afectó a demasiadas personas a lo largo de las décadas. Con esto puedo mencionar un acto que yo vi, por ejemplo, en el Museo LUM, que fue una carta de una persona que no conocía al personaje que causó todo esto, uno de los personajes que causó todo esto del terrorismo, y le escribió una carta pidiendo que él pudiera leer esta carta, tratando de más que todo saber por qué él hizo este acto, ¿no? Todos sabemos por qué hizo este acto, pero realmente pensó en las consecuencias de sus actos. No lo sabemos realmente, y esta persona de la carta buscaba intentar entrar o saber qué hizo este personaje que causó tanto daño. Soy Erika Niño de Guzmán y voy a dar mi opinión con respecto a la época del terrorismo. Bueno, hablando de la educación, en el Perú estuvo marcada por un contexto de violencia y miedo debido al terrorismo. Muchas escuelas, sobre todo en zonas rurales, fueron atacadas o cerradas. Los profesores tenían miedo de ir a enseñar y miles de niños dejaron de estudiar, perdiendo años muy valiosos de su formación. Esto provocó una gran desigualdad, mientras que en las ciudades con dificultades las clases continuaban. En cambio, en los pueblos y comunidades alejadas la educación prácticamente se paralizó. A esto se sumaba la falta de materiales, de infraestructura adecuada y la escasez de preparación de muchos docentes, lo que hacía que la enseñanza fuera limitada. La consecuencia fue que muchos jóvenes crecieron sin oportunidades, con menos posibilidades de desarrollo y con un futuro más incierto. Sin embargo, a pesar de esto, la educación seguía siendo vista como un camino de esperanza. Muchas familias decían que estudiar representaba la posibilidad de poder superar la pobreza y soñar con un futuro distinto, y aún en medio de tanta violencia. Bueno, en sí la educación peruana en esos años refleja tanto la dureza de una época marcada por el terrorismo y precariedad, como también la fortaleza de miles de estudiantes, familias y maestros que pese a todo apostaron por el conocimiento como una forma de salir adelante.